Hola, buenos días. Hoy vamos a ver los sistemas de referencia euclidios en el plano, qué es un vector posición y cuáles son sus coordenadas, cómo calcular las coordenadas del vector que tiene de extremos dos puntos, A y B, y cómo calcular el punto medio de un segmento. Antes de ello, vamos a ver qué es el módulo y argumento de un vector, que se nos quedó por ahí en los anteriores vídeos un poco colgado. Dado un vector libre U de coordenadas U sub 1, U sub 2 en la base canónica, ya sabemos que esto quiere decir que U es U sub 1 veces el I más U sub 2 veces el J. Es decir, U es U sub 1 veces el I más U sub 2 veces el J. ¿Cómo calculo el módulo de ese vector si me dan de coordenadas U sub 1 y U sub 2? Pues el módulo de ese vector es la raíz cuadrada de primera coordenada al cuadrado más segunda coordenada al cuadrado. ¿Por qué? Pues por Pitágoras. Si este vector es U sub 1 veces el I más U sub 2 veces el J, resulta que esta distancia es U sub 1 y esa distancia es U sub 2. Luego el módulo de U, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, el módulo de U será la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Raíz cuadrada de primera coordenada al cuadrado más segunda coordenada al cuadrado. ¿A qué llamamos argumento de un vector U? Y lo designamos así, arg de U, al ángulo que forma dicho vector con la parte positiva del eje X. ¿Cómo se calcula eso? Pues muy fácil. La tangente de alfa es el argumento, la tangente de alfa es cateto opuesto entre cateto contiguo, U sub 2 partido por E sub 1. Pues de aquí, alfa entonces es el arco tangente de U sub 2 partido por U sub 1. Es decir, el argumento de ese vector es el arco tangente de segunda coordenada entre primera coordenada. Cuidado porque el arco tangente de este cociente, la calculadora te lo va a dar en el primer o en el cuarto cuadrante. Si el vector está en el segundo o está en el tercero, a lo que te dé aquí la calculadora le tendré que sumar 180. Vamos a verlo con un ejemplo. Si me piden calcular el argumento y el módulo de este vector, ese vector es menos 3 veces el I más 2 veces el J. Está dada sus coordenadas en la base canónica IJ. Bien, ¿quién es el módulo de U? Pues la raíz cuadrada de primera coordenada al cuadrado más segunda coordenada al cuadrado. Es decir, el módulo de U, esta distancia de aquí a aquí, mide raíz de 13. ¿Y quién es el argumento? ¿Quién es este angulito? Pues el arco tangente de segunda coordenada entre primera coordenada. Vemos, segunda entre primera. Y le doy la calculadora y me da menos 33,7 grados. Menos 33,7 grados está en el cuarto cuadrante. Sin embargo, ese vector está en el segundo, porque ese vector es menos 3 veces el I más 2 veces el J. Ese vector, desde su origen, son 3 unidades a la izquierda y 2 unidades para arriba. Ese vector. Y este está en el segundo cuadrante. Sin embargo, la calculadora me la ha dado en el cuarto. ¿Qué tengo que hacer? Sumarle 180. Le sumo 180 y me da 146,3 grados. Pasamos a ver qué es un sistema de referencia euclídeo en el plano. Un sistema de referencia euclídeo en el plano se designa de esa manera. R igual a O. O es el punto inicial, el origen del sistema de referencia, e IJ es la base canónica o usual del plano. También puede ser un sistema de referencia en el plano un punto y una base cualquiera. Es otro sistema de referencia. Pero vamos, el usual es el que usamos siempre en cuarto de la ESO y en primero de bachillerato y en segundo de bachillerato, claro, de ciencias. Está formado por el punto O, llamado origen del sistema de referencia, y una base canónica, ¿vale? Que en el caso del plano es la IJ. Bien, dado un punto P del plano, ¿a qué llamamos vector de posición de ese punto respecto de este sistema de referencia? Al vector OP, al vector cuyo origen es el origen del sistema de referencia y cuyo extremo es el punto. ¿Y qué coordenadas tiene ese vector OP? Pues si las coordenadas del punto P son AB,
las coordenadas del vector de posición también son AB. ¿Por qué? Porque si ese punto en este sistema de referencia O y este es el I y ese es el vector J y el punto P son A, B es el punto P, las coordenadas de ese vector son A veces el I, me iré hasta aquí, más A veces el J, me dará el vector OP. Luego el vector OP es A veces el I más B veces el J. Las coordenadas del vector OP en la base canónica y J son A, B. Es decir, las coordenadas del vector de posición son siempre las coordenadas del punto. Por ejemplo, si tengo el punto A, 5, 2, ¿quién es el vector posición? Pues el vector posición es el 5i más 2j, es el vector OA. Las coordenadas del vector OA en esa base y j son 5, 2. Vemos, si el punto es el 5, 2, las coordenadas de su vector de posición respecto de ese sistema de referencia son también las mismas, 5, 2. Dados dos puntos A y B, ¿cómo calculo las coordenadas del vector AB? Pues las coordenadas del vector AB son siempre coordenadas del extremo menos coordenadas del origen. Las coordenadas del vector AB son siempre coordenadas del B menos coordenadas del A. ¿Por qué? Porque de aquí vemos que si yo tengo ese punto y ese punto que me han dado de dato, el OB es el vector posición del punto B y el OA es el vector posición del punto A. El vector OB es OA más AB. Como OB es OA más AB, de aquí despejo, el AB será OB menos OA. ¿Y quiénes son las coordenadas del vector OB? Las coordenadas del punto B1 versus 2. Menos las coordenadas del OA, las coordenadas del punto. Luego, efectivamente, las coordenadas de este vector, que son estas, menos las coordenadas de este vector, que son esas, pues hemos visto cómo se suman y se restan coordenadas, que son, pues, sumando y restando coordenadas respectivamente. B1 menos A1, B2 menos A2. Por ejemplo, si A es ese punto y B es ese punto, ¿quiénes son las coordenadas del vector AB? Pues fin menos origen, 7 menos menos 2, 9, 5 menos 3, 2. ¿Y cómo calculo las coordenadas del punto medio de un segmento? Pues si me dan las coordenadas del punto A y me dan las coordenadas del punto B, ¿cómo calculo las coordenadas del punto medio M? Pues va a ser la media de las coordenadas respectivas, la media aritmética de las coordenadas respectivas. ¿Por qué? Vamos a demostrarlo aquí. El vector AB, este, es el doble del AM. Las coordenadas del AB son fin menos origen, igual 2 por, y las coordenadas del AM, a la M le he puesto XY, que quiero hallar sus coordenadas XY, pues será fin menos origen, X menos A1, Y menos A2. X menos A1, Y menos A2 serán las coordenadas de la M. ¿Cómo se multiplica un número a las coordenadas de un vector? El número multiplica a todas las coordenadas respectivas. Luego te dará 2x menos 2A1, el 2 multiplicará todo eso, y el 2 multiplicará todo eso, 2y menos 2A2. Pues si este vector es igual a ese, la primera coordenada es la primera coordenada, la segunda coordenada es la segunda coordenada. De aquí despejo X y me queda A1 más B1 partido por 2, y de aquí despejo la Y y me queda A2 más B2 partido por 2. Luego el punto medio de extremos A y B tiene por coordenadas la media aritmética de las coordenadas. Vamos a verlo con un ejemplo. Si me dan el punto A, el 3 menos 2, el punto A es este, 3 menos 2, y el punto B es el menos 3, 5, ese. ¿Quiénes son las coordenadas del punto medio? Pues las coordenadas del punto medio son 3 más menos 3 entre 2, 0 es la primera coordenada, y menos 2 más 5 entre 2, 3 medios. El 0, 3 medios, 0, 3 medios 1,5 es ese punto. Pues ese es el punto medio del segmento AB. Bien, espero que hayáis entrado y un saludo a todos.